El 1 de febrero, en ese conflicto entre los poderosos de fuera y los poderosos de aquí, los locales, el juez de distrito, Javier Ríos Vergara, había sorpresivamente, era un lunes, 1 de febrero, entregado, con ayuda de la fuerza pública, había entregado a ICSA, Inmuebles Californianos, Sociedad Anónima, los poderosos de fuera, de Tijuana, de Baja California, les había entregado los predios del Club Campestre, junto con las instalaciones. Había nombrado un custodio. Obviamente que esto tenía antecedentes, puesto que ICSA se había formado en 1958 en la Ciudad de México con los poderosos de fuera y se había establecido aquí en Tijuana en 1959. Durante de 59 a esta fecha, al 1 de febrero de 1971, había luchado en diferentes niveles, en diferentes circuitos de orden judicial, buscando la titularidad no nomás de los terrenos del Club Campestre, sino de 10,000 hectáreas de lo que era la ciudad de Tijuana en aquel entonces. Y vean ustedes cómo las pancartas por sí solas hablaban. Y esas nadie se las escribió, ellos los escribieron. Dice ICSA no, socios no, educación sí. Para el 3 de febrero se ha recordado que se reúne un grupo de estudiantes, ahora dentro del grupo del BED, el Bloque Estudiantil Democrático, estudiantes de secundaria, estudiantes de la preparatoria, tanto de la Lázaro Cárdenas como de la UABC, que pertenecía a la prepa, pertenecía a la UABC, y universitarios de las carreras que ya se mencionaron. Ante esta situación, se decide conmemorar el 5 de febrero, o sea, el día de mañana, hace 40 años, se decide conmemorar el Día de la Constitución con una marcha. Y se marcha a partir de las 5 de la tarde, aproximadamente unos 600, 650 estudiantes, rumbo hacia el Campestre. Ahí estamos con los socios del Campestre dialogando para que nos permitan entrar. Quisiera mencionarlos de derecha a izquierda. El primero es Miguel Fernández, Mundo Cortés, José Mojica, un servidor, muchos kilos menos, Juan Pablo Calderón, el compañero no recuerdo su nombre, me van a disculpar, José Negrete Mata, que en paz descanse y que tal vez sea la razón por la que estamos reunidos, José Arce Luna. El mestizo es mi color, de mar y sol mis perfiles, verde y ocre los matices, cimarrón mi corazón. Durante muchos años la UABC fue solamente un legado de papel, buenas intenciones y discursos de los políticos. Desde nuestra óptica, no tenemos la menor duda que el movimiento aquí reseñado por mis compañeros es un parteaguas no solamente para la cimentación y el desarrollo del campus Tijuana de la UABC, sino concatenando y apuntalado con la finalización del conflicto con Inmuebles Californianos, situación que se dio prácticamente simultánea y como consecuencia inmediata de la toma del Campestre, se crearon las condiciones sociales y políticas para lo que sería la década de oro de la ciudad de Tijuana, es decir, la década de los 70. Ahí es cuando estamos brincando, ahí se alcanza a ver la risa o la manifestación de alegría de la gente que estamos entrando por primera vez al Campestre. Un total de 73 noches y días que pasamos ahí. Durante esos días abrimos el Club Campestre al público. Se realizan domingos populares, se realizan festivales de pintura y fotografía, se realizan competencias deportivas, se realizan conciertos de rock, y el Consejo Estudiantil es el que toma la batuta. El Consejo Estudiantil es una particularidad muy singular, puesto que nos reuníamos día con día, alrededor de unos, 25, 35 estudiantes, tomábamos la palabra, se tomaban decisiones en la madrugada. Ahí estaban ya las carpas. A la mañana siguiente distribuimos carpas a lo largo de la parte del Campestre que da hacia el bulevar. Y entonces se fueron por escuelas o por grupos, el bloque estudiantil democrático, economía, contabilidad. Lo que recuerdo muy claro es que la carpa de la preparatoria 2 de la UABC era la que estaba en la pura esquina de Agua Caliente con la calle Sonora. El Campestre se invadió el 5 de febrero de aquel 1971
El 15 de marzo inmediato, el ingeniero Sánchez Díaz, en ese entonces gobernador del estado, giró el oficio para la entrega de las primeras 20 hectáreas, oficializando el acto el 19 de abril siguiente, ya validado por el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Por increíble que parezca, al día siguiente, no 2 años después, ni 6 meses después, no, al día siguiente, es decir, el 16 de marzo, la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades universitarias, iniciaron la construcción de los primeros edificios para las escuelas de Economía, Contabilidad, Administración y Turismo. El movimiento del campestre es un movimiento principalmente popular. Popular porque se abrió el campestre, se abrió el movimiento a un sinnúmero de organizaciones, gente del pueblo, familias iban ahí a pasar los fines de semana, metimos casas de campaña, se construyeron 4 aulas, entraron carros, que obviamente no les parecía muy bien a los socios del campestre, pero pues en las luchas se gana y se pierde. Que gracias al movimiento de la toma del campestre se posibilitó la construcción del campus Tijuana de la UABC. 2. Se propició el equilibrio del desarrollo de la UABC al acordarse en el primer consejo universitario posterior al movimiento que por cada nueva carrera que se abriera en Mexicali se abriría una en Tijuana. Este compromiso hizo necesario ampliar el espacio físico que se había obtenido con el movimiento, que se incrementó prácticamente de inmediato a 40 hectáreas, para posteriormente, 2 años después y en otros movimientos, se lograse la totalidad del patrimonio territorial actual del campus Tijuana de 100 hectáreas. Debemos decir que en sí, el movimiento del campestre llegó a su final por la situación de su duración. Obviamente, imagínense ustedes vivir, comer, percontar ahí, casi 3 meses, pues es desgastador. Por otro lado, la bandera de los edificios, pues hasta cierto punto nos los habían quitado con la donación de los 20 hectáreas primero, 20 otras después, 40 total, y la construcción del primer edificio. Entonces el movimiento realiza un plebiscito en la preparatoria de la Colonia Juárez, y ahí se decide el 19 de abril. Hay una foto de nuestro compañero difunto Dionisio González González, en la cual está él hablando, y se decide finalizar el movimiento del campestre. Eduardo Castillo, la doctora Irene Contreras de García, a don Oscar Genel, Enrique Sánchez Díaz, Arturo Geraldo, todos los medios de aquella época nos apoyaban y nos ayudaban y nos daban cobertura para crecer y poder tener la masa crítica que lograra los cambios que logramos en aquella ocasión. Muchas gracias.